Gracias. Hasta pronto. Ya vamos a estar con nosotros Miguel Ángel Pichetto también, tu especialidad del Parlamento, amiga. Sí, que me encanta, y sobre todo Miguel Pichetto, que bueno, que maneja los hilos en el Senado, es más que interesante como actor político. Hoy tiene un peso muy importante Miguel Pichetto a la hora de acordar, justamente como decía recién Natalio Botana, con el oficialismo, ¿no? Es una de las voces más importantes. Miguel Ángel Pichetto, senador, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, gracias Charlie por la invitación y también un gusto compartir este momento con Laura. ¿El gobierno busca acordar? ¿El gobierno busca objetivos comunes? Bueno, en estos 2 años ha construido una agenda parlamentaria con éxito y la oposición ha tenido una actitud, la oposición, el peronismo que representa a los gobernadores, al espacio de la gente que tiene que todos los meses pagar sueldos, atender la problemática de las provincias y requiere de acuerdos permanentes con el gobierno nacional. En este esquema me parece que ha habido un proceso interesante donde casi más del 75% de las leyes que el gobierno envió al Congreso fueron votadas. Y temas importantes del primer año, salida del default, acuerdos, el levantamiento del cepo, blanqueo. Ahora, ¿no se fue deteriorando esa actitud del gobierno en los últimos meses? Superdecreto, después, digo, el aborto, no sé si avisando o no. Bueno, a ver, después de las elecciones, indudablemente que hubo un elemento, un factor que gravitó negativamente. Me parece que el gobierno se equivoca cuando construye y hace ingeniería social con el tema de los jubilados. Me parece que ese fue un error, todavía hoy no mensurado adecuadamente en el gobierno. Creo que también había sido un error la reparación histórica porque aumentó 1.9 del déficit fiscal. Bueno, en la intimidad el gobierno reconoce el error de la reparación histórica, no el de las jubilaciones. Bueno, perdió. No, yo coincido con usted que fue 17 fue un puntos, error, Macri. pero digo. En algún lugar del gobierno deberán hacer un proceso de autocrítica. Habían triunfado las elecciones en el mes de octubre. Deberían haber terminado, diría, casi de fiesta en diciembre. Terminaron con una situación realmente compleja y con una pérdida de imagen muy fuerte del gobierno y del propio presidente. Me parece que en algún lugar se deberán definir responsabilidades respecto a este curso de acción política para obtener 60, 70 mil millones que le hacían falta en la provincia de Buenos Aires. Me parece que fue un costo desde la política excesivamente alto. Bueno, el propio gobernador Cornejo de Mendoza criticó el tema de la resolución de los fondos de la provincia de Buenos Aires. Perdón, Laura. No, una pregunta. Da la impresión de que el gobierno no tiene, este año al menos, el énfasis puesto en los temas económicos, como que los quiere soslayar. De hecho, en el discurso que dio el presidente en la Asamblea Legislativa, lo tocó muy por encima y abordó temas más progresistas, de género, etcétera, que ya sabemos. Ahora bien, ustedes, como peronismo, ¿están trabajando en una agenda que haga hincapié en el tema del problema de la inflación, el problema de las tarifas, el problema de los jubilados? ¿En qué está trabajando el peronismo? Estamos trabajando y hemos conformado. Estoy hablando del espacio parlamentario que representa, digamos, una visión de la Argentina federal y hemos construido un equipo de asesores. Hay un equipo económico, un grupo económico, ¿no? Sí, un equipo de trabajo. Está Peirano, está Marco Lavagna. Miguel Peirano me asesora en lo personal y hay un equipo que se está constituyendo y bueno, estamos trabajando sobre los grandes temas. Indudablemente que el tema económico nadie lo puede soslayar, Charlie. El gobierno dice que ya pasó lo peor. A mí me parece que marzo, abril, mayo, con el aumento... Hasta el Mundial lo peor va a seguir. Bueno, entonces no pasó lo peor. Cuando venga el aumento del 40% del gas programado por el ministro de Energía, Aranguren, ese es un dato que le impacta fuertemente a los sectores medios. El problema que tiene el gobierno es que no visualiza que las medidas de ajuste fueron muy fuertes contra su electorado. Los sectores pobres, extremadamente pobres, incluso muchos de ellos eluden el pago. La clase media tiene una conciencia de pago muy fuerte. Indudablemente la pérdida del poder adquisitivo está en esos sectores. Y, Charlie, hablar del 2019 y lanzar candidaturas ahora me parece, un hecho casi tonto, estúpido. Mire, no hay ningún liderazgo más importante que
en el gobierno que del propio presidente. Me parece que a 2 años y después de haber ganado en octubre, no hay nada que reafirmar. Por otra parte, a ver, en el manual de la política, ningún presidente va a decir que no es candidato faltando 2 años para la renovación. ¿Por qué? Porque su poder se cae a pedazos. Imagínese que, supongamos, hagamos un análisis político, volemos con la imaginación. Macri dice, estoy cansado y la candidata va a ser Vidal. Vuela todo para La Plata. El presidente no puede dejar de reafirmar su voluntad política de acá al 2019 para mantener el liderazgo, para mantener el poder, para afrontar... A ver, esto es una visión, si me disculpa, propiamente casi del peronismo. ¿Cómo se va a dejar...? Efecto contagio. Pero es elemental, Charlie. Ahora, ¿por eso qué me parece todo esto una estupidez. Además, mire, lo que le digo es que la dinámica social en la Argentina es muy fuerte. Es cierto que el peronismo viene de una derrota hace 2 años, cuando los analistas, los periodistas dicen, no hay alternativa. Bueno, hace 2 años que perdimos las elecciones, perdimos el poder, perdimos las elecciones y ni siquiera hemos hecho autocrítica. Estamos tratando de reconstruir un peronismo que tenga una visión democrática, republicana, que construya alternativas, que discuta ideas, y eso es muy fuerte, es muy difícil. Hay procesos que, como dijo el maestro Botana, que habló antes, lleva un tiempo, hay un tiempo material, hay un tiempo social. Lo que digo es lo siguiente, para terminar esta idea. El 2019 va a ser un voto más pensando en la economía. El 2017 fue una ratificación del voto del 2015 y tuvo una connotación claramente de naturaleza política. No vamos a volver atrás, vamos a ratificar a este gobierno. Ahora, en el 2019 los argentinos van a votar con el bolsillo. ¿Cómo les fue? ¿Qué perdieron? ¿Qué ganaron? ¿Cómo mejoraron? Esto me parece que indica que la dinámica de la sociedad no se puede analizar de acá a 24 meses. Miguel, te cambio de tema. Esta cuestión del aborto que está instalado ya en la opinión pública, ¿no? Se dice, quizás livianamente, que la Cámara de Diputados lo aprueba, pero en el Senado se frena. Vos que conocés bien el Senado, ¿es un prejuicio? ¿Es realmente lo que puede llegar a pasar, digamos, por el perfil que tiene el Senado? Que dicen es más conservador, está integrado por legisladores de las provincias, por lo tanto ahí se frena. También, ¿no? Claro. ¿Vos cómo ves que puede llegar a pasar en ese debate? Creo que hay una sociedad moderna y fundamentalmente hay un crecimiento de los derechos individuales. Me parece que estos cambios que se están dando tienen que ser analizados en el ámbito del Congreso y yo tengo una visión en lo personal más laica, he votado en su momento el matrimonio igualitario, voy a reflexionar profundamente mi voto, pero el voto del aborto, un tema tan sensible, tan fuerte, es un voto de carácter transversal, porque es un voto que hace a la conciencia individual de cada diputado y de cada senador. Por lo tanto, hacer números en bloque me parece que no corren para un tema como este. ¿Pero es liviano decir en el Senado no pasa? Yo creo que no abriría, digamos, un análisis de que no pasa. Me parece que hay que esperar cómo evoluciona el tema. Me parece que es un tema de un volumen y de una importancia realmente grande. Ahora, senador, usted en su momento dijo que el gobierno había abierto un debate que a lo mejor no controlaba. Bueno, por supuesto que no lo va a controlar. No lo va a controlar porque ahí hay un esquema individual de los diputados y senadores. No es un esquema de estructuración política, es decir, vamos por este camino y acompáñenme. Bueno, en el último plenario del PRO se escucharon voces de los dos lados. A favor y en contra, claro. Y como hay en el peronismo también. Miguel, ¿llegan a 2019 con un candidato de común acuerdo en el peronismo no kirchnerista? Yo creo que va a haber una propuesta y fundamentalmente pienso que debe ser una propuesta de la generación joven del peronismo. Hay figuras en los gobernadores que son interesantes y me parece que hay que trabajar en ese esfuerzo. Hay que construir una alternativa democrática que exprese el centro nacional. Mis diferencias con el kirchnerismo no están centradas en cuestiones del pasado ni tienen que ver con lo personal, sino que
No creo que el proyecto del peronismo tenga que ver con una izquierda, tenga que ver con expresiones radicalizadas dentro de la estructuración política. Creo que el peronismo históricamente tuvo una izquierda y una derecha y un centro, y me parece que la visión nuestra tiene que expresar un centro nacional y racional desde el punto de vista de la construcción democrática argentina. Se lo debemos al país. Miguel Ángel Pichetto, muchas gracias. No, gracias, Charlie. Un gusto. Muchas gracias por esta invitación, Laura. En un instante va a estar con nosotros Waldo Wolf, el diputado.